Vamos a comenzar con el segundo tutorial de una venta de subasta por movilidad. Para ello vamos a utilizar una app montada en un móvil, en este caso configurada, como hemos visto en el tutorial anterior, en nuestra comunicación con PDAs, que tendríamos este módulo, estaría montado en la PDA número 72, que hemos configurado un móvil con este número, el cual podemos ver a continuación, que la tenemos aquí, si la tenemos aquí sincronizada en nuestra pantalla para poder visualizar las operaciones que estamos realizando. Esto es un móvil, simplemente que posee dicha aplicación instalada. Ahí la tenemos, que esta aplicación tiene este aspecto, que lleva un botón de precarga, subasta y un botón de cargar cajas y kilos. Ahora mismo no tenemos ninguna especie, no tenemos ningún cliente, tenemos totalmente vacía, ni ningún armador, ni ningún proveedor. Está totalmente vacía, como estamos viendo. Esta app, o este móvil está sincronizado, esta app está, por decirlo de alguna manera, conectada online, es decir, está conectada a un servidor en Apache, que dicho servidor es el que estamos viendo, que está la gestión, el RP de Galimática, en la empresa Demos Galimática. Aquí tendremos evidentemente una serie de artículos que ya hemos visto en anteriores tutoriales, con todos estos productos que tenemos aquí en nuestros ficheros maestros, así como tenemos una serie de clientes y una serie de proveedores que también tenemos grabados en este apartado. Para sincronizar dicha app, que la tenemos en un móvil, que los tenemos conectado a través de la aplicación TeamViewer remoto. Este móvil está ahora mismo, tiene solamente conexión a internet, puede estar en cualquier punto del planeta, es decir, simplemente está conectado online por un modo de configuración conectado a una IP. Lo único que tenemos que hacer es sincronizar lo que son los datos de dicho móvil, sincronizarlos con este servidor. Esa sincronización se hace online, porque está online, y ya nos lo está diciendo. Simplemente lo que vamos a ver es coger los datos de la tablet primero, o sea, del servidor, traerlos a la tablet, y vamos a tener lo que son las especies, que son los artículos, los exportadores, los armadores, los envases, la ficha técnica y una estructura de etiquetas. Lo único que hacemos es sincronizar dichos maestros. El sistema se está comunicando ahora mismo con el servidor, me dice que ya están sincronizados, y si vamos a verlos, veremos que ahora, si vamos a las especies, ya tenemos todos los datos que habíamos visto en un principio en mi ordenador de sobremesa, así como los clientes, que aquí los tenemos, y los proveedores, que también están aquí. Esto se hizo, evidentemente, por todo el sistema de configuración que nosotros hemos determinado, tanto en el servidor como en la propia app, para que ambos sistemas estén sincronizados. Uno, evidentemente, el sistema de servidor tiene un Apache y un Tomcat, que es capaz de escuchar lo que la PDA le envía y automáticamente recibe la información y la carga en su memoria. Con lo cual, en este momento estamos preparados para hacer una subasta. Dicha información, como hemos visto, la traeremos aquí, y ahora nos va a aparecer un nuevo sistema que se incorpora en el módulo de subasta, que es operaciones de subasta, que entramos en él, que hasta ahora nos resultaba desconocido en el sistema de subasta. Este sistema, este formulario, lo que nos va a decir, nos va a dar la posibilidad de poder ver en este panel todas las operaciones de subasta que la PDA va a ir realizando en tiempo real. Es decir, ahora mismo no tenemos ninguna información
Y tenemos dos tipos de operaciones que la PDA puede realizar, que son la precarga o la subasta. Esto es importante determinarlo. Las subastas son las operaciones de subasta en sí y la precarga es una serie de información que es útil para el subastador y que nos puede llegar de dos formas. Es decir, cargarla el subastador previamente a la subasta, tanto se puede hacer en la PDA, es decir, en este botón de precarga, o lo podemos realizar en el ordenador sobremesa dando de alta dichas precarga con este botón de aquí. Pero también existe la posibilidad, es un servicio que está ahora mismo, que lo posee algunos puertos, en los cuales toda la descarga que se realiza en los muelles, de todo el etiquetado que se hace de las especies con las cajas y los kilos, dicha precarga se puede, a través de un web service, poder conectarnos a dicha precarga, es decir, importar dicha precarga en este botón, y automáticamente dicha precarga nos la trae para nuestro sistema de sobremesa, es decir, para nuestro servidor, para después guardarla y de esa forma esta precarga aparecerá aquí como vamos a ver. Esta precarga ahora mismo no la tenemos activa porque es a través de una web service que evidentemente no está activa, no la tenemos programada en este momento, pero, y depende evidentemente de cada web service, pero se puede traer de forma automática. Pero si no tenemos ese servicio en este momento, como es nuestro caso, podemos hacer una precarga manual. Es decir, podemos decirle a nuestro sistema qué proveedores van a venir, qué artículos pues nos van a traer, por ejemplo, merluza, como estamos viendo, vemos que ya nos coge una ficha técnica de los datos por misión que posee el proveedor. Podríamos, si la precarga fuera automática y le importáramos, el sistema nos traería todo lo que es la trazabilidad de dicho barco, es decir, los datos reales, que sería lo ideal. En este caso estamos cogiendo datos por misión que hemos programado a cada uno del barco, a cada uno de los del proveedor, en este caso el barco que hemos referenciado, así como un lote origen, que en este caso este lote origen está determinado, por ejemplo, por el puerto de La Coruña, que es donde está instalada dicha subasta. Si nosotros vamos a ponernos que este proveedor sabemos que nos va a traer pues lirio, por ejemplo, podemos ir indicando más productos y más proveedores. Es decir, es una precarga manual que estamos haciendo en este caso por no tener ahora mismo el servicio conectado del propio puerto, de la propia lonja, que nos daría la opción de poder cargarla de forma automática, que serían los datos reales que nos vienen de la propia lonja. Podemos incluso poner los kilos en la cantidad, pero como en este caso pues, sería pues, bastante tedioso cargar todos los datos de forma manual, simplemente indicamos qué barcos son los que van a venir para hacer nosotros una subasta y qué productos pues, nos van a traer para hacer la subasta. Esto lo que nos va a ayudar es a la hora de hacer la subasta mucho mejor y mucho más rápido. Es decir, en la propia app sincronizará también estos datos de precarga. Vamos a guardarlos en un principio. Veremos que si ahora vamos a buscar las operaciones que se han realizado, vemos que tenemos las 4 operaciones de precarga que hemos cargado, que quedan aquí situadas. Es una operación más. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve, porque cuando vayamos a nuestra PDA, a subastar, lo primero que tendremos que hacer es sincronizar de la tablet, aparte de haber sincronizado las especies, sincronizar la precarga. Entonces, en ese momento, nos pide qué fecha es de precarga queremos sincronizar y el sistema nos ha recibido esos 4 registros que hemos grabado previamente en nuestro ordenador. Veremos que si ahora vamos a la precarga, veremos los 2 barcos que antes no teníamos nada y ahora ya nos lo ha traído.
con lo cual nosotros ya a partir de ahí podemos empezar la subasta. Podríamos empezar la subasta sin necesidad de hacer precarga. No quiere decir que sea necesario hacer una precarga para hacer una subasta. Simplemente la precarga nos va a servir de ayuda para hacer una subasta mucho mejor. ¿Qué diferencia existiría? La diferencia que existiría es que si yo subasto por armador y no tengo precarga, esto me parecerá vacío, con lo cual tendría que elegir en este botón de aquí los armadores que yo tenga, por escribiendo los nombres. Vamos a poner, tenemos, los rostros empiezan por proveedor 1. Vamos a ver los armadores, aquí tenemos proveedor 1. Tendríamos que estar solicitando los armadores de forma directa. Sin embargo, si tenemos la precarga, ya podemos elegir el armador y ya pasaríamos al apartado de subasta. Esto es un poco la diferencia que existe entre tener una precarga o no. Es lo mismo que en las especies. Es decir, si tenemos una precarga que hemos introducido a las especies, podremos buscar las especies, en este caso precargadas, no nos saldría toda la información, pero si no tenemos una precarga, tendríamos que buscar las especies que tenemos, que vemos que son bastantes más que lo tenemos en nuestro fichero maestro. Ahí tendríamos que ir escribiendo, pues seleccionando, el sistema nos lo va discriminando. Quiere decir eso también que si en el caso de que nosotros no hayamos cargado en la precarga todas las especies que aparezca una nueva, tenemos siempre la opción de elegir simultanear de las dos maneras, es decir, tanto elegir las especies precargadas y si no la tenemos aquí, pues evidentemente siempre tenemos la opción de elegir las especies por el botón de especies, es decir, elegir una especie nueva que nosotros no hayamos recibido en la precarga. La precarga lo único que nos hace es ayudarnos, evidentemente, a hacerlo de una forma más rápida y no tener que estar buscando en una terna de base de artículos o de registros en la base de datos. Esto es importante que lo tengamos claro a la hora de hacer una subasta en la PDA. A la hora de subastar, como decíamos en anteriores tutoriales, podemos subastar de dos formas. Es decir, tenemos que situarnos en el escenario en el que estamos en ese momento con una serie de cajas para hacer una puja, y en lo cual esas cajas, o las cajas con especies, con pescado, pueden estar colocadas de distintas formas en lo que es el suelo de la lonja. Pueden estar colocadas por barco, es decir, por filas, por barco determinado, o pueden ser colocados pues, de forma por especie, es decir, estar colocados en lo cual cuando comienzo la puja subasto un tipo de especie y es el cliente el que elige la mercancía que va a recoger de cada barco. Y yo tengo que estar apuntando, evidentemente, de qué barco está recogiendo la mercancía para grabarlo, tanto el cliente como el precio, como los kilos y el barco de donde está recogiendo esa mercancía. Son dos tipos de subasta distinta. La primera que he indicado es una subasta normalmente que se hace en barcos de altura, en barcos que traen bastante mercancía, con lo cual la subasta siempre es por barco, con la cabecera como está ahora mismo. Y existe otra tipo de subasta que es la que es por especie. La que he entrado yo anteriormente ha sido por armador, que es la que acabamos de ver, que siempre me aparecen los barcos como primera premisa de cabecera, y la de especie sería, en este caso ya es la especie la que nos relaciona. Entonces, a partir de aquí elijo las especies de la precarga y la especie es la que yo voy indicando tanto el precio de la puja como la persona que lo va recogiendo, así como del armador de donde lo estoy pillando. A la hora de enviarlo, lo haremos en el siguiente tutorial los dos tipos, y veremos que a la hora de grabar todo se quedará grabado en este fichero de operaciones. Esas operaciones serán operaciones de subasta que en tiempo real, a medida que vamos subastando, en este momento no hemos hecho ningún tipo de subasta, con lo cual no existe nada, solo existen las operaciones de precarga que yo he grabado manualmente anteriormente, que hemos visto que aparecen en la PDA al sincronizarlas.
Este momento no es necesario sincronizarlos al final, sino que a medida que vamos grabando irán apareciendo aquí las operaciones. Eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Y veremos, vamos a hacer dos tipos de subasta, una por barco y otra por especie. Y dentro del barco vamos a hacer dos tipos de subasta. Una, barcos de altura, es decir, barcos que traen mucha cantidad de pescado, con lo cual hay que subastar por filas. Y el barco de bajura, o barcos de bajura, que son múltiples barcos, y las especies se subastan de otra forma, es decir, se subastan por especie y por puja. Y es el cliente el que escoge la mercancía dependiendo la puja que haya hecho en el momento de hacer la parada de la subasta. Muchas gracias.